buenas tardes, bienvenidos a nuestro programa La Calle en Medio desde el Guiño Lounge Bar. Hoy en nuestra tertulia vamos a analizar el futuro del pacto político que gobierna en el Ayuntamiento de Marbella. Lo hacemos con tres compañeros de la prensa. Vamos a hablarles también con una psicóloga de la Asociación Española contra el Cáncer, ahora que viene el verano, con los peligros que tiene el sol, y también una deliciosa receta de aquí, del Guiño Lounge Bar. No se lo pierdan, y lo que no se deben perder es la Feria Comarcal de Sabor a Málaga, que se celebra precisamente aquí en el Boulevard de San Pedro. Empieza en apenas unas horas y dura hasta el próximo domingo. No se la pierdan, tampoco se pierdan nuestro programa, que empezamos ya. Comenzamos nuestro programa en el Guiño Lounge Bar, en pleno Boulevard de San Pedro. Vamos a analizar la actualidad del municipio. Acabamos de terminar la feria de San Bernabé, inusualmente movida dentro del ámbito político por ese anuncio que hacían desde Opción Sanpedreña. Ya sabíamos que en el mes de junio revisarían el pacto que investiga a José Bernal como alcalde. El vicepresidente de esta formación y teniente alcalde de San Pedro, Rafael Piña, anunciaba que iban a proponer un gobierno de concentración. Nos acompañan tres compañeros de los medios de comunicación, como Bárbara Sánchez, Juan Zamora, Marcel Vidal. Bienvenidos los tres. Hola. Y bueno, ¿qué opinión nos merece pues esta propuesta realizada desde Opción Sanpedreña, en concreto Rafael Piña? También el presidente de la formación, Manuel Osorio, hablaba de las complicaciones de ir de la mano de Costa del Sol si puede. Comentarnos qué tal os parece. Hemos tenido una feria un tanto movida políticamente hablando. La verdad es que sí, ¿no? Siempre se espera que la feria sea un momento un poco más de calma política, y sin embargo, pues por todos los acontecimientos políticos que se esperan y lo que tiene que venir ahora en este mes de junio, parece que ha sido un poco más activa. Sí que, vamos, el tema de la propuesta que realizaba Piña de un gobierno de concentración es algo que él repite, ya lo anunció cuando se tenía que formar ese gobierno después de las últimas elecciones municipales. Ya fue una cosa que él anunció. Por aquel entonces se negaron los dos grandes partidos, tanto PP como PSOE, ninguno de los dos estaba dispuesto, y ahora, después de estos 2 años de quien va a poner más difícil las cosas va a ser Marbella si puede, que ya se ha negado a entrar en cualquier tipo de gobierno y que ha defendido tener su propia postura. Entonces, a partir de ahí ya parece que ese punto va a ser bastante improbable. Así que creo que finalmente habrá otra vez que decidir entre esos dos bloques. Sí, bueno, habrá que ver en qué queda esa revisión del pacto que tocaba ahora, después de estos 2 primeros años de gobierno. Y bueno, como ha dicho Bárbara, es verdad que no es la primera vez que Rafael Piña comenta esto del gobierno de concentración, es algo que viene repitiendo desde casi el principio, y bueno, yo creo personalmente que quizá un gobierno en el que estén todos y que no haya una oposición tampoco es lo ideal. Creo que es necesario que haya alguien gobernando y alguien que esté en la oposición, pues recordando cómo hay que hacer también las gestiones y que no se duerman en los laureles. ¿Qué opinas? Bueno, de este asunto? yo lo que creo es que en estos 2 años de mandato se ha dado cuenta de lo difícil, lo complicado que es gobernar o sacar adelante la acción legislativa recurriendo a Podemos, a Costa del Sol si puede, que hay que recordar que es una fuerza política que apoyó la investidura de José Bernal, pero no forma parte del pacto de gobierno, ¿no? Estos 2 años para OSP ha sido bastante complicado, y lo que está buscando ahora OSP son fórmulas a través de la cual o con la que poder garantizar la estabilidad en la acción de gobierno, en el equipo de gobierno, para este segundo mandato, esta segunda mitad de mandato que nos queda. Hay que recordar que no solamente OSP ha propuesto ese gobierno de concentración, sino incluso también poder pactar con el Partido Popular, o incluso también poder pasar a la oposición, ¿no? En el fondo son fórmulas, vías para tratar de garantizar la estabilidad del equipo de gobierno, pues para esta segunda mitad de mandato, ¿no? Pero al final garantizar una estabilidad de gobierno, pero al mismo tiempo se han negado ya a poder hablar de gobierno con Marbella si puede. Entonces, ¿cómo lo haces cuando sabes que si estando en el tripartito vas a tener una minoría? Tienes 12 concejales, los necesitas. Entonces, realmente, ¿cuáles son las expectativas de gobierno? ¿Cómo sí, Bárbara, lo piensan? Pero es que ese problema que tú pones
sobre la mesa y con el que yo estoy completamente de acuerdo contigo es un problema que tiene el PSOE. No es de OSP, OSP lo tiene muy fácil, OSP puede pasar a la oposición, OSP puede pactar con el Partido Popular, pero el que tiene que garantizar la estabilidad por el flanco izquierdo, si lo quieres llamar así, para OSP, es el PSOE. El PSOE se la tendrá que ingeniar para atar en corto a Podemos, integrarlo en el equipo de gobierno o controlarlo de alguna forma, no sé cuál será la fórmula, para facilitar que OSP renueve el pacto con el PSOE. Bueno, pero al final integrarse no se van a integrar. OSP también, cuando habló Rafael Piña, también prácticamente descartó la posibilidad de pasar a la oposición. Él dijo que lo veía como algo poco probable, precisamente porque era una crítica que había realizado hacia Marbella Si Puede, diciendo que era muy fácil exigir y no estar en un gobierno, y que por eso consideraban que cuando piden el voto tienen que pedirlo para gobernar. Entonces también es una opción que queda un poco descartada, y al final cargar todo el peso sobre el PSOE tampoco puede ser quizás la opción más idónea. En feria es verdad que quedó claro, además se hizo una foto para intentar dejar claro que lo que es el tripartito que gobierna, que son Izquierda Unida, OSP, sí, se está trabajando bien, confían unos en otros, con lo cual la clave, como habéis dicho en todo momento, es Costa Sol Si Puede, y lo que ha dicho Marcel, quizás intentar garantizar que no te pongan tantos problemas a la hora de tener que aprobar unos presupuestos, a la hora de tener que aprobar cualquier moción importante, que siempre son los que más están poniendo trabas para que políticamente Marbella funcione de la manera más correcta. ¿Y cómo lo garantizas cuando precisamente ahora lo que se abre es la cuenta atrás en la que cada partido va a empezar su propia campaña? Que eso es lo que se va a debatir ahora, Bárbara. Claro. Yo estoy de acuerdo contigo, eso es lo que se va a debatir ahora en este mes. Pero lo que quiero decir es que es un problema que OSP ha puesto en el tejado del PSOE. Claro. Mira, tenemos este problema, necesitamos una fuerza que no está en el equipo de gobierno para sacar adelante la acción de gobierno. Vosotros, PSOE, os tenéis que contar las habas con Podemos, y si no, pues es muy fácil, OSP pacta tiene la otra alternativa, ¿no? Por la derecha. ¿Cómo da también la situación, por ejemplo, de Izquierda Unida, que yo creo que también se ha pasado un poco por alto, pero se supone que en las próximas elecciones va a ir en coalición con Unidos Podemos, con un partido que propone no entrar dentro del gobierno, mientras que Izquierda Unida sí está en la acción de gobierno? Yo es que no tengo tan claro que vayan a ir juntos en las próximas elecciones. Al final yo creo que también Miguel Díaz, no sé si fue, o Cata, algunos de los dos hicieron mención a que al final cada una de sus asambleas tendría que decidir sobre esa unión. Y no tengo yo tan claro que esa posible unión. Sí, porque aparte yo creo que a nivel nacional no le fue bien la unión, o sea, no puede ser que incluso fue así un arma de doble filo. Ahora mismo tiene los dos concejales. Yo creo que incluso podrían perder en caso de disjunto, así que además la responsabilidad política que ha demostrado de Izquierda Unida a la hora de asumir, de pactar y sin meterse en el gobierno, cosa que no ha hecho Costa del Sol Si Puede. Sí, yo no sé tampoco si al final confluirán o no en una sola fuerza política. De momento es un tema que han tratado en Podemos, lo trataron en una asamblea ciudadana, ahí hubo algún que otro resquemor en esa confluencia, sobre todo en lo que se refería a quién iba a encabezar la lista electoral, si iba a ser Miguel Díaz de Izquierda Unida o el Cata de Podemos. Luego también hay que recordar que hace relativamente pocos días o pocas semanas estuvo Teresa Rodríguez, que es la portavoz de Podemos en el Parlamento andaluz, y estuvo ahí en la bajadilla, y ella presentó un programa, una propuesta por la cual pedía a Izquierda Unida que en aquellos ayuntamientos andaluces en los que gobernaba con el PSOE rompieran, como condición previa para poder confluir con Podemos. Bueno, pues veremos si Izquierda Unida acepta ese reto, acepta esa propuesta, cede, y eso es uno de los temas, ¿no?, que quedará por ver, por dirimir en esta segunda mitad de mandato, ¿no? Y hemos tenido también al Partido Popular aquí en San Pedro hace escasas semanas, con Juanma Moreno, con Elías Bendodo, tendiendo la mano a Opción San Pedreña. ¿Veis posible que dentro de esos 29 de Opción Sanpedreña bueno, ahora son 31, ¿no? 31 al final. Es que no sabemos muy bien exactamente cuántos son. Empezaron siendo 27
Y son ya 31. Luego se amplió a 29, ahora son 31. Bueno, sí, yo me remito a lo que dijo Osorio el viernes pasado en el Ayuntamiento de Marbella. Precisamente fue en esas declaraciones en las que calificó de lastre a Podemos, precisamente, bueno, pues poniendo un poco la guinda en esto que estamos tratando, ¿no? Mi pregunta era que si veis caldo de cultivo para que esos 31 de opción sanpedreña opten en su mayoría por un cambio de gobierno, porque las inversiones de la Junta de Andalucía, bueno, ya vemos licitaciones y tal, pero parece que no terminan de llegar o tardan demasiado. Bueno, hombre, ahora es verdad que la semana pasada se ha aprobado lo del centro de salud, que se van a licitar las obras en septiembre, también la pasarela que ya está en licitación y se espera que empiece a construirse en septiembre, con lo cual en ese sentido quizás yo veo más difícil acercarse al Partido Popular que seguir con el PSOE. Pero al final las muestras que aparecen, porque vemos sí la licitación de las obras del Centro de Salud de San Pedro, se hablaba de un nuevo centro de salud, al final simplemente parece que es una ampliación. Se hablaba de un centro de salud que tenía una inversión de 4,5 millones de euros, se va a licitar, el proyecto que se licita apenas sobrepasa los 60.000 euros, entonces también te queda un poco la sensación de, bueno, estamos haciendo para que os penséis quizás que algo se está moviendo, pero realmente con 60.000 euros, ¿qué es lo que se puede hacer de un centro de salud que está presupuestado en 4,5 millones? En ningún momento, o sea, no se ha dicho que vaya a ser una ampliación de ese, de hecho se va a hacer un centro nuevo de salud y ahora está la hora de licitación, lo mismo son 60.000 euros, son para lanzar la licitación y luego a continuación se presenta el presupuesto a poder acometer esas obras. Es un centro de salud anexo en la parcela de al lado, que todavía tampoco está hecha la cesión del terreno y que luego además se supone que se va a cerrar el que ya había, con lo cual habrá un centro de salud que tendrá, no sé si al final eran 5 consultas más que los que hay ahora, habrá, sí, es cierto que habrá nuevas especialidades, pero al final San Pedro terminará estos 4 años con un solo centro de salud y otra vez sin volver a cumplirse esa ratio que hay marcada de tener un centro de salud cada 25.000 habitantes. Al fin y al cabo, lo importante se ha dicho desde varios sitios que lo importante es que cambia el modelo de financiación, incluso al fin y al cabo parece que el modelo de financiación va a ser más justo, por decirlo así, no va a ser el ayuntamiento quien no lo va a adelantar el ayuntamiento, sino que finalmente la Junta ha dicho que lo va a asumir entero, la financiación la va a asumir ella como competencia que le corresponde, vaya, no es... No, el tema, por ejemplo, del modelo de financiación considerarse como algo positivo, no creo que al final un ayuntamiento tenga que hacer frente a gastos que no son de su competencia. A mí el que finalmente la Junta de Andalucía sea la administración que asuma ese gasto sí me parece totalmente correcto y me parece que es lo que tiene que ser. Ahora vuelvo otra vez un poco a lo mismo, a que al final parece que te quedas un poco con la miel en los labios y que todavía, ¿sabes? También es que ha habido tantos anuncios a lo largo de tantos años que yo creo que al final el ciudadano no termina tampoco de creérselo hasta que no veas algo o realmente se empiece a notar que se está moviendo algo. Es que incluso tenemos como gran ejemplo lo que pudo pasar lo que pasó con la ampliación de las obras del Hospital Costa del Sol, que siguen ahí paralizadas. Entonces al final muchas veces es, aunque inviertas, qué probabilidades, qué posibilidades hay de que eso se realice, que es muchas veces al final lo que percibe el ciudadano, y creo que en gran parte el desencanto que puede existir viene precisamente por ese sentido. Bueno, si os parece vamos a hacer un breve descanso para publicidad y seguimos hablando de más temas de actualidad desde aquí, desde el Guiño. Los mejores muebles y conjuntos de temporada. ¿Dónde? En Fernando Moreno. Venga a visitar nuestra exposición y déjese asesorar por nuestro equipo de profesionales. Interiores, baños, cocinas. En Fernando Moreno encontrará lo que busca, lo mejor en calidad y diseño. Estamos en carretera de Ronda, detrás de la gasolinera BP.
ilusión y tus sueños nunca se pierdan. No vendemos casas, te ayudamos a encontrar tu hogar y a que tus sueños se hagan realidad. Pasamos a sistema de apertura. Iniciada apertura. Hacienda todos los años la misma locura y no sé cómo arreglar los papeles. Igual que nosotros, ¿eh? Tranquilo, que en esta semana tienes el divorcio. Que ha cambiado la ley y ahora lo de la herencia es un verdadero calvario. Perdone, señora, se le ha caído su tarjeta. Muchas gracias, cariño. Los problemas, nosotros la solución. Bueno, pues seguimos aquí en el Guiño, en nuestra tertulia, hablando pues de asuntos de actualidad de todo el municipio y bueno, nuestra compañera Bárbara, hablabas de que esas inversiones quizá prometidas por la Junta de Andalucía ya se empezaban a ver licitaciones, pero quizá todavía no se empezaban a ver, ¿no? Claro, que suenan un poco como anuncios necesarios y más si tenemos en cuenta precisamente eso, que ahora toca revisar ese pacto. Algo tienen que ofrecer, ¿no? Porque si luego... Quizás es que era el gran pilar sobre el que se fundó, sobre el que se construyó ese pacto, el tema de que llegasen precisamente esas inversiones, y si se hubiese llegado a la mitad de la legislatura y no hubiese habido absolutamente nada, hubiese sido muy difícil ni siquiera el intentar pedir que se continúe con ese apoyo al PSOE. ¿Y consideráis vosotros también que el PSOE ahora se ve un poco presionado, por decirlo así, de algún modo? Para sacar adelante los proyectos. proyectos. Todos estos proyectos.
Hombre, presionado está desde el momento en que se comprometió, ¿no?, a que la Junta sacaría adelante el instituto y el ambulatorio. Yo me acuerdo de oír a Osorio que para junio de 2017, cuando el Consejo Consultivo sometiera a votación el pacto, los ladrillos ya se tendrían que estar moviendo, las obras en marcha. Sí, lo ha dicho. Creo que fue además una pregunta tuya, Iñaki, en una rueda de prensa, tanto en el instituto como en el... El instituto está un poco más... Está un poco más parado. Bueno, pero se ha hecho ya lo de la urbanización de los terrenos. Sí, era uno de los un papel que tenía que hacer el ayuntamiento, no tenía, le correspondía a la Junta, y bueno, eso ya se ha hecho y ahora supone que también se moverá. Yo creo, como habéis comentado, que es verdad que ahí Opción Pereña tiene la fuerza. Sí, que el martes pasado se aprobó en Junta. Que ahora Opción Pereña tiene la fuerza para la negociación, apretar al PSOE y decirle, mira, gobernáis en la Junta y esto es necesario para San Pedro, pues o lo movéis y lo hacéis o no, y creo que está en su papel de hacerlo, y bien, porque son equipamientos necesarios para la ciudad, porque todo el mundo sabe cómo está el centro de salud de San Pedro y la falta que hace de que se remodele y se haga uno nuevo. O sea que... Totalmente. Las playas también, por ejemplo, ¿no? Bueno, el tema de las playas siempre es complicado, y más en Marbella, que cada temporal que viene se lleva la arena y nos deja aquí con... El tema de las playas, que también está pendiente de que el Gobierno Central apruebe un convenio más o menos similar al que el Ayuntamiento propuso a la Junta de Andalucía para poner en marcha el ambulatorio, y que la Junta ha tumbado, ha refutado. O sea que yo espero que el Gobierno Central maneje otros parámetros y apruebe el mismo convenio que la Junta ha rechazado, ¿no? Sí, pues al final eso depende de Costa y el Gobierno Central, que tiene que dar la autorización de eso. Bueno, también es cierto que por lo menos el tema del de San Pedro va un poquito más adelantado que el de Marbella, o sea que dentro de lo malo un poquito... No puedes quejar, Bueno, no nos podemos quejar relativo, porque precisamente de lo que nos quejamos es de esa deuda que siempre existe con San Pedro, con lo cual también es hora de que se reactive un poco esto y de que se ponga a trabajar por San Pedro y de que se busquen esas necesidades que hay que cubrir, que al final es lo que comentaba Zamora, es un hecho totalmente contrastable, porque además incluso cuando al principio de la legislatura creo que incluso Manuel Osorio habló de que había unos informes, no sé si fue Manuel Osorio o fue Rafael Piña, de que sí que había unos informes que lo que mostraban que las necesidades más urgentes estaban aquí en San Pedro. Entonces al final pues tienen que llegar esas inversiones para San Pedro, y al final pues la cosa es que lleguen. Y respecto al tema a lo mejor de las playas, yo vuelvo un poco a lo mismo. Igual que la Junta de Andalucía ha asumido sus competencias, creo que el Gobierno Central debería asumir también sus competencias y que fuese el Gobierno Central el que lo financiase. No soy partidaria de esa fórmula, la verdad. Considero que es bastante cuesta en un ayuntamiento el poder desempeñar sus competencias propias, precisamente por los problemas económicos que hay, porque al final el sistema de financiación que existe en un ayuntamiento es mucho más limitado. Entonces bastante tiene con poder cubrir sus competencias como para tener que estar cubriendo competencias de otras administraciones. Un ayuntamiento como el de Marbella, que el 70% del presupuesto prácticamente va a pagar nómina de empleados, con lo cual... Y con una deuda pendiente, con una deuda también, que se está pagando, préstamos que se está pagando también de hacer, por ejemplo, el Boulevard, en fin, una carga encima que al final hay que asumir y que no queda otra. Vamos a tener un mes de junio movido, ¿no? Desde luego. Sí, porque además ya, claro, Rafa ya dijo que empezarían las negociaciones con el PSOE, con Izquierda Unida, cuando pasase la feria. Ya ha pasado la feria, así que ya a plena actividad. Va a estar calentito. Y además que la decisión depende también del decreto de autonomía que se pretende renovar también, ¿no? Y mejorar además, para darle un poquito más de opciones a San Pedro, para que la gestión esté más centralizada aquí y depender menos de Marbella, que es uno de los puntos clave también que Opción Sanpedreña ha movido en estos 2 años. Claro, pero ahí, por ejemplo, porque era algo que solicitaba Opción Sanpedreña, el tema de una ELA, de una entidad local autónoma, y creo que puede ser, siendo Marbella un municipio de gran población, creo que puede ser hasta contraproducente. Sinceramente creo que, siendo Marbella un municipio de gran población, el hecho de pasar competencias o de transferir competencias desde la Junta de Gobierno local podrían ampliarlo mucho más que siendo una entidad autónoma. Pero imagino que también lo habrán mirado. Quizás la ventaja más grande que tenga sea la de la elección directa del alcalde o, bueno, del teniente alcalde. Sí.
pero en lo que se refiere a competencia, jurídicamente no sé cuál sería la fórmula más... Bueno, lo que se pretende también es que un alcalde, obviamente la autonomía actual está dada por decreto, que no llegue un alcalde que pueda quitar la autonomía a la tenencia. Garantizar la autonomía que OSP entiende que está logrando para San Pedro en ese decreto de autonomía del que hablábamos antes, ¿no? De todas formas, también respecto a la autonomía, creo que al final el problema principal era el tema eso de contar con recursos materiales y de personal, y al final eso creo que también está bastante sujeto a lo que pase en el Ayuntamiento de Marbella. Al final no quita que seamos un único municipio y que dependa de lo que pase allí. Y una pregunta también que me gustaría hacer con respecto a este posible cambio. ¿Creéis que el Partido Popular ha puesto ya toda la carne en el asador para pues, hacer un cambio? Yo es que no lo sé, porque no sé qué es lo que pide, lo que va a pedir OSP. Sabemos que por una parte va a pedir decreto con mayor autonomía, eso ya lo han anunciado, pero todavía OSP tiene cartas reservadas que no las ha puesto sobre la mesa. Nosotros, un grupo de compañeros, intentamos sonsacarle algo a Osorio el viernes pasado y se negó en redondo. Dijo que en su momento íbamos a conocer qué más solicita OSP, aparte de esa autonomía, pero en su momento todavía no. Por tanto, yo entiendo que hasta que no se sepa qué es lo que pide OSP, no sabremos hasta dónde son capaces de llegar PP y PSOE, ¿no? Sí, hombre, pero las declaraciones de intención del Partido Popular son claras. Se han reunido con pesos pesados aquí en Andalucía, en Málaga, como Bendodo y Juanma Moreno, la senadora Ángeles Muñoz, para, yo creo, prácticamente darle un papel en blanco y decir, mira, lo que necesitéis os lo damos, porque para gobernar necesitan sí o sí Acción Sanpedraña, porque con las otras fuerzas políticas sí que no tienen ninguna sintonía. O sea, la única llave que tienen para poder recuperar la alcaldía es Acción Sanpedraña. Entonces yo creo que, además ya ha habido un par de reuniones, yo creo que ellos ya han mostrado que el interés máximo por llegar a ese acuerdo. Ya, como dice Marcela, hay que ver que Acción Sanpedraña qué pide, y si también se lo puede dar el PSOE, pues ya barajar, valorar qué opción le favorece más. Si es que al final el problema que tiene quizás con el PSOE es lo que dijeron, es Marbella si puede, es al final tener un gobierno en minoría o un gobierno en mayoría. Eso puede facilitarte mucho la labor o complicártela demasiado, porque al final tú puedes decir, volviendo un poco al tema del principio, tú puedes decir que la carga tiene que caer sobre el PSOE y que el PSOE políticamente se tendrá que hacer responsable de las posturas que adopte Marbella si puede, pero tampoco hay que olvidar que al final si OSP quiere sacar algo en el Pleno, también va a tener que contar con lo que Marbella si puede diga. Entonces no creo que sea tampoco tan fácil como decirle al PSOE, aquí tienes la pelota, a ver qué haces con ella. Pero esa no era un poco la pregunta que hacía. Que si pensáis que el Partido Popular... Con el Partido Popular yo creo que se han intentado un poco, sí es cierto que se han intentado trazar lazos, abrir nuevos caminos, pero realmente no sé hasta qué punto será probable. Sí es cierto que depende de una asamblea que al final está constituida por más personas, el Consejo Consultivo de OSP, pero tampoco deja de ser menos cierto que los rifirrafes que haya podido haber entre ambas formaciones no han sido pocas. Entonces, o al menos los que son sus representantes. ¿Creéis que el Partido Popular, por ejemplo, mantendría una tenencia de alcaldía prácticamente gobernada por Acción Sanpedraña como está ahora? No le queda otra. No le queda otra para recuperar la alcaldía. No, tiene que aceptar lo que le pida OSP tiene la sartén por el mango y PP y PSOE pues, tendrán que pasar por el aro si quieren en un caso mantener la alcaldía y en el otro recuperarla, ¿no? Bueno, pero al final también hay que ver si el PP aquí en San Pedro, porque al final también tienen su grupo aquí en San Pedro, también se muestran favorables de esa opción y de al final tener una tenencia de alcaldía que esté gobernada por OSP, porque al final a ellos también los está dejando sin opciones. Entonces, ¿dónde estaría el posible acuerdo? Por eso me cuesta más ver de qué forma encajarlo y me cuesta, sinceramente, veo menos probable que pueda llegar a alcanzarse ese acuerdo con el PP. Lo que tienen a favor es que consiguen esa mayoría absoluta, pero sí que es verdad que el PP tendría que renunciar
entre comillas, a San Pedro. Sí, yo creo que con tal de recuperar el poder se acepta cualquier cosa, Bárbara. Pero bueno, PP, PSOE... El problema es aceptar y que luego cumplan. Que ahí puede haber después un desencuentro, una moción de censura, o vete a saber tú qué problema. Es verdad que el punto en común que han tenido los 4 partidos que le han dado la alcaldía a la Pepe Bernal ha sido que no tenían ninguna relación con el Partido Popular, que no había nada en común con el Partido Popular, entonces eso es lo que les ha unido. Claro, ahí es donde, ¿verdad? Como dice Álvaro, es lo más difícil de que después Opción Peña pueda otra vez, pueda dar ese cambio hacia el Partido Popular cuando ya se intentó en el nada más acabar las elecciones y no lo consiguieron, o sea, se aceptó formar parte del gobierno del tripartito. Bueno, pues nada, hay que seguir un poco pendiente del calendario de este Consejo Consultivo de Opción Sanpedreña, veremos qué opciones caben, porque dentro también de que la opción de Opción Sanpedreña se vaya a la oposición, ahí incluso cabrían 2 opciones también, darle un gobierno en minoría a uno o a otro lado. No, yo creo que en ese caso gobernaría la lista más votada, ¿no? Podrían hacer como hace Costa del Sol, es decir, Claro, votar que una... Vale. Salir del gobierno, pero... Sí. Eso no lo... Sí. Perder, yo creo que perdería mucho ahí Opción Sanpedreña. No, además que yo creo que eso lo que dijo el otro día Rafael Piña fue precisamente que si ellos habían pedido el voto era para ponerse a trabajar y no para dejar o irse a exigir a otros partidos que hagan las cosas. Bueno, pues daros las gracias a los 3 por haber venido aquí a charlar un ratito con nosotros. Y nada, comentaros a todos vosotros que seguimos en nuestro programa aquí desde el Guiño Lounge Bar.